que la encontraréis en muchos sitios, la leyenda del Pozo Fullaricos. Una preciosa leyenda donde una princesa vende el alma al diablo para ser más guapa que nadie. Entonces, bueno, esa es una joya de... Pero nosotros, la encantada nuestra, de la aldea en la que yo he vivido, es otra. Y es una engañifa que se hace a los mozos para ver la encantada un determinado día del año. Y es muy interesante y la describo en el libro. Era diferente a la otra encantada que se describe en la leyenda del Pozo Fullaricos, que todo el mundo que está por todos los sitios. Y hay una de la Yalga del Prado Pasquín, que me pertenece a mí. Y la Yalga del Pasquín, pues ese decía que había muchas veces, y en todos los sitios decían que los moros, cuando subían de aquí con la Reconquista, habían guardado el oro y habían, o en una piel de toro o lo que sea, guardado el oro. Y había una leyenda que decía que a 2 estados y medio de un hombre había una piel de toro pinto llena de monedas de oro. Entonces, pues, un día dijimos, vamos a retirar esto, porque quisimos allanar el Prado, y decían a ver si este era montículo o el otro montículo. Aparecieron restos de cerámica y una especie de horno. Pero del oro cero, se lo llevó el moro, pero seguro para dentro no había oro. De manera que hay una anécdota, don Manuel, el médico de la Espina, quería convencer a mi abuelo para que, a ver si buscaban el oro. Y mi abuelo dijo que no, que ya tenía bastante. Entonces, bueno, pues esa es otra anécdota que cuenta. ¿Vale? ¿Lo paso? Está bloqueado. Espera. Ya pasa. Bueno, este caborro que veis aquí, que es como lo que se hace un huevo de la esquina de un horio, son así de grandes, y ese está en el Pozo Fullaricos. Pero la primera escritura que yo tenía y que tuve que descifrar, desentrañar, fue esta. Pues el escudo de Carlos II, de Carlos II, perdón, el hechizado, y el documento se hace en Viescas, el 9 de noviembre de 1691 años, y se firma en Villarraba, en Villazón, cerca de Villazón, en el año 92, un año después. Y se trata de una venta de censo consignativo, y ya se habla siempre de doblones de oro, no se andaban con nada, de doblones de plata, sino doblones de oro y reales de 8 y de 4 de plata. Pero, y así era este castellano que llamaban castellano medio áurico y difícil de desentrañar. Pues por la caída del imperio nuestro, Felipe IV, pues perdimos Portugal, la Cerdeña, el Rosellón, y la desastre, las guerras acabaron con el imperio, y vino después su hijo Felipe Carlos II, y que el hombre pues, no tenía, estaba por los validos, pero que no era incapaz de gobernar adecuadamente. Y le sustituye ya Felipe V en el animoso, el primer rey Borbón, que viene de 1700, y digo esto porque este escudo de Felipe V es una... Fíjate qué cosa más bonita de redacción. En el término de la Fuente Seca, término del lugar de Ablaneda, en el concejo de Salas, a 10 días, del mes de octubre, en 1700 se tiene tratado haciendo voluntad de Dios nuestro Señor y han de casar y velar casi niveles, un contrato matrimonial. De la Santa Media Iglesia Católica, según dispone el Concilio de Trento y según tal, dice, y a mí llama la atención pues la terminología, las formas jurídicas y una cosa muy interesante que era que todas las mujeres tenían que ceder de sus derechos para las leyes que seguían en vigor, que habían sido promulgadas por ya hacía 10 siglos anteriores, dice, por los emperadores, dice, Justiniano y Beliano, hablamos de 10 siglos antes, tenían más derecho a las mujeres que 10 siglos después. Tenían que renunciar oficialmente y con la mano puesta en el crucifijo de que no ha sido
avergonzada ni atemorizada por nadie ni por otro para aceptar cualquier cosa de tipo de venta, compra o muestra. Entonces, es muy curioso ese retroceso que se experimentó. Y esta escritura, 1703, tiene esta peculiaridad que justo 4 días después de la coronación de Felipe V, el animoso, a los 16 años de edad, o sea que esta escritura se hizo después, 3 años después, porque este sello es de Felipe V, no podía tener el sello en 4 días. Entonces, se hizo después y justamente había muerto Carlos II el Hechizado ese mismo mes, el día 1. Otras escrituras, como veis, pues la finca por valor de 16 ducados firmado en Hilarga. Es curioso cómo había fuera del núcleo de Sada. Estaba en Hilarga, estaba en Viesca, estaba en Villarraga, había escribanos que hacían en diferentes sitios. También implicaban, claro, los capellanes, como no, eran propietarios de eso y también percibían sus propios emolumentos. Escritura de foro perpetuo, Santiago Garrido, esto dice, esta era un foro perpetuo en donde para toda la vida tenían que dar 2,5 kilos de escanda, que son 8 kilos por fin, cada año, limpia de todo polvo, fuego y agua. Hiciese lo mismo que hubiera sequía, que se hubiera quemado, el caso es que había que apoquinar esa cantidad. Y curioso, es más curioso, este es un testamento. El testamento que llamamos el prove. Un paisanín de aquí que coge y se marcha para no volver un viaje sin retorno a Madrid, a la corte. Y allí, cuando a los 56 años muere, y hace ese testamento. Y dice, para pobres de solemnidad, 4 maravedíes, que es lo mínimo que se podía poner, 4 maravedíes. Entonces dice, me declaro prove, no tengo nada en esta corte, para dejar en esta corte, salvo que me deben lo cita, uno de Avellaneda me debe 5 doblones de oro y una ropilla y unos zapatos de baqueta nuevos, pues se había que comprar zapatos viejos, que me costaron 21 reales. Y este hombre hace el testamento y muere en Madrid. Y fijaos las firmas, curiosas firmas de los escribanos de turno, y muere en Madrid en ese hospital general. Investigué cuándo y cómo se hizo ese hospital, qué condiciones tenía, y ahí está, lo he dejado en el libro. Y fijaos cómo lo describe, dice, aquí viene, cuando dice, murió fulano de tal, dice, en la calle Angosta, porque esta gente cuando iba a la corte, iba a unos mesones, y de las determinadas regiones iban a un mesón, de las determinadas regiones a otro mesón. Y allí, claro, cogían apoyo porque allí estaban los aragoneses, los otros estaban los asturianos, los otros los gallegos, y así se sentían arropados. Bueno, pues este hombre no debió de cambiar de mesón, porque ahí estuvo, dice, y dice aquí, dice, calzón pardo, coletilla, dice, con medias, camisa y zapatos y montera, que murió en el hospital de San José. Y así lo describe, porque lo único que tenía, no había otra cosa para describirlo, el hombre. Pues este aquí se ve, Mesón de la Gallega, donde estaba él ubicado, en la calle de San Bernardo, y que de calzón pardo, coletilla, camisa, zapatos, montera, y así da la partida. Pues seguramente este hombre se fue para allá en una cosa de estas, una galera. Antes de las diligencias había galeras. Estas galeras pues, eran unos carromatos hacinados, donde intercambiaban parásitos, ajondos por todas partes, y ahí transportaban, dormían allí, a pleno, si no había lluvia, dormían afuera, y si no, atechados debajo de ahí, pues dormían, y así transcurrían 12, 14 días hasta que llegaban a Madrid. Esa era la forma de como en aquel tiempo, pues probablemente este hombre fue aguador. Eran aguadores o serenos. Y entonces decía, agua va. Seguramente que este hombre fue aguador, y ahí tenemos al prove
cómo muere Madrid sin retornar a Avellaneda. Y una cosa muy importante que hubo, trascendental en la historia de los núcleos rurales, fue en la traída del maíz. El maíz fue un cambio tremendo, tremendo. Entonces, bueno, lo trajo este hombre, el almirante Gonzalo Méndez de Cancio, y ahora todavía se pueden ver esas arcas donde se trajo, ¿eh? Y el maíz se dio muy bien aquí, muy bien. Entonces fue toda una transformación económica, social. El maíz fue fundamental y alimenticia. Pero el maíz tenía muy buenas, y bueno, desplazó al hijo, desplazó muchísimo, todo comía maíz. Ay, amigos, pero las bondades del maíz, que son muchas, e incluso para mis amigos los pescadores, que están de grado, que están ahí, que saben que esos coquinos de maíz son los mejores para las truchas. Pues hay unas anécdotas que yo he intentado cultivar el maíz, y ya lo veréis en el libro, lo que me pasó. Entonces, el maíz, ¿qué pasó? Pues que no tiene la vitamina 3, que es la niacina, como la vitamina B1 del beriberi, este no tiene. Y entonces empezaron a aparecer enfermedades en donde la gente se llenaba, sobre todo en las partes que no tapadas, por el cuello, por las manos, se llenaba de unas llagas, y se llama el collar de Casal, se llamaba el mal de la rosa pelagra, o lepra asturiensis se la conoció. Este fue el primer epidemiólogo médico español. Primer epidemiólogo porque fue capaz y supo discernir rápidamente de que aquello, ¿dónde ocurría más? En las aldeas donde menos nivel tenían, donde no había escándalo, y donde se comía mucho maíz. Entonces descubrió esto y eso se solucionó simplemente con la dieta. Pero fue un artífice, un fantástico. Este hombre catalán, Julián Gaspar Casal, fue médico de la corte después, se lo llevaron para Madrid por sus conocimientos. Esta otra escritura nos pone en relación con el convento de Cornellana. Y entonces, a 15 días del mes de febrero de 1760 años, Francisco Bernal, vecino del lugar de Avellaneda, parroquia de Odán, concejo de Sardes, digo que en la mejor forma que haya lugar, y fijaos cómo escriben, ¿no? Entonces, y hablan por medio de Alonso de Bello. Alonso de Bello, Juan Uría Macua, a él tiene un libro precioso, que dedicó 15 años a investigar a este hombre. Alonso de Bello era un perulero, le llaman perulero, que fue a Perú y trajo una fortuna. Y compró, pues bueno, medio Asturias, compró muchísimo, entre ellos hizo la obra pía del convento de Cornellana. Y ahí está enterrado. Entonces, hay aldeas en donde pertenecían a este convento, y concretamente Avellaneda, Salas, Viescas, en la zona de las Traviesas, pertenecían al convento. Sin embargo, Odán no. Entonces, los pecheros, los yugueros del convento tenían que pagar mucho menos carga. Y entonces los otros cobraban más el municipio que el convento. Entonces unas luchas y hubo cantidad de juicios, y conflictos tremendos por culpa de ese tema. ¿Cómo voy a pagar yo? Porque si este tío que está aquí al lado mío tiene la finca, paga esto y yo pago lo otro. Esto fue la diferencia que había entre uno y otro. Entonces, esto es la ruina donde está el convento ahora, es una pena. Esto es en la capilla de la derecha donde está reflejado, dice: inscripción, retablo que mandó hacer Alonso de Bello, vecino del concejo de Miranda, como notador, que es de esta capilla, acabóse 8 de marzo de 1627. Este hombre no tuvo hijos y quedó un Fernando Arango, quedó con uno que sería pariente tuyo, quedó definitivamente ahí. Fijaos, son los recibos de haber pagado la cuota que le corresponde a los pecheros de Avellaneda por los años. Fijaos qué recibos, austeros, de verdad, pequeñitos y austeros. Entonces vamos a ver uno que dice, pagaron Isabel Fernández y su hijo Diego González, vecinos de Avellaneda, en manos del alguacil Francisco Pemblay,
29 reales y 22 maravedíes de réditos vencidos en favor de la obra Pía de Bello, y cubren con ello hasta 815, hasta 1815 inclusive. Correllana, en septiembre de 1815. Firmado el fray Millán Osma. Y aquí veis, pues, el final que dice los 29 reales y los 22 maravedíes. Es curioso que conservaran también estas pequeñeces, es lógico, y se hubieran perdido. Sello de cuarto, en donde estos conflictos, había gente que no quería pagar, y entonces el convento mandaba al comisionado. Y esta Benita, que pues era antepasada mía, se desvergonzó con el comisario y con el escribano, y creó conflictos, y entonces el hermano dijo, voy a pagar yo, y apagó definitivamente lo de él para que no le cargaran más cuotas, de manera que él se desvergonzó con el escribano. La beata es una señora que había acumulado bastante, la casa era ya bastante rica, y antes de morir hace un testamento y dice, quiero que se me entierren con el hábito de San Francisco, y que vayan 12 curas y el párroco, y que además le entierren en el sitio mayor donde diga el cura, dice, y se digan tantas misas en Aciana, tantas en Viescas, tantas en tal, y así repartió misas para todo el año y para todo el año. Entonces, bueno, le llamamos la beata, una cosa muy curiosa. Este hombre, el Gafe, Napoleón se empeñó en invadir España y nos engañó miserablemente. Y entonces, bueno, estalla la guerra de independencia con un furor patriótico increíble, y aquí es la primera Junta Nacional que se hace, y se pide ayuda a Inglaterra también, y se levanta el pueblo holandés. Y de pronto empiezan a hacerse regimientos, y van a hacer regimientos por toda Asturias, hasta 20.000, de 20.000 soldados se salieron. Regimientos, y el regimiento de Salas sale como en junio de ese año, 1808, y el de Luanco sale en julio. Y este hombre, en vez de apuntarse al de Salas, que a lo mejor no hubiera muerto, se apunta al de Luanco y Candás, y se apunta a ese regimiento, y ese regimiento fue por todo el occidente, todo el este, llegó hasta, y entonces ahí recibió palos hasta, bueno, él fue destrozado, y muere de un balazo en Peña Castillo, ya por lo que decía, en un sitio. Entonces yo fui buscando y me encontré que la batalla fundamental había sido en Peña Castillo, muy cerca de Santander. Y dice, porque entonces, claro, muere y pasan los años y no aparece, y dicen uno que le debía dinero, no, yo no pago, porque es de público que se marchó a la Francia, se afrancesó. ¿Qué va? Había muerto. Y la viuda, los hermanos le pedían que había que sacar, que ellos eran también herederos, entonces hay un litigio. Y vienen unos testigos, y los testigos dice, no tiene duda, porque estando a su lado le pegó un balazo, por el medio del cuerpo, y quedó muerto en el sitio sin moverse mucho ni poco. Y así se acabó la historia de Probe, que muere y aparece ahí. Y otro personaje curioso, muy curioso, es cómo una persona de Ablaneda tiene en la calle Preciados número 17 una carbonería que vende al por mayor. En la calle Preciados número 17, aquí, Preciados número 17. Y este hombre, ¿de dónde nació? ¿Cómo es posible? Entonces, bueno, aprovecho esto para hacer una revisión de la industrialización de minas, de aquí, de esto, con 100 años de retraso respecto a Inglaterra, y todos los problemas. Entonces,
Me llamó la atención esto porque a este hombre le dieron 500 escudos porque derribaron la casa y le dieron 500 escudos. Entonces eso lo invirtió aquí y hizo una gran fortuna en fincas. Bueno, entonces, esta situación calamitosa para los pecheros, por una parte todos opresores, aquí el que tiene que trabajar siempre es el prove de abajo que tiene que trabajar, y los nobles y el clero encima. ¿Pero qué hizo? Mendizábal, pues bueno, al principio pues con buen tino, y parecía que el ministro de Hacienda que iba a hacer pues una reconversión importante, dice, bueno, vamos a traspasar los bienes que pertenecen a la Iglesia y dárselos a que los compren por un precio razonable, que empiecen por un mínimo. Pero amigos, ¿quién compró las fincas? Ellos no tenían dinero, compraban los nobles, que no la Iglesia ya, porque era todo de la Iglesia, la monetización era todo eclesiástico. Compraron la nueva burguesía, los comerciantes, la gente esto, y los nobles y los señoríos. Compraron y quedaron en las mismas manos. Por eso digo yo esto. La historia, se me ocurre esta reflexión, es una noria del tiempo que gira y gira sin cesar, repitiéndose de distinta forma, pero con el mismo fondo. Estamos siempre con los mismos opresores, llenando de impuestos, para que vivan unos, y así se escribe la historia y se recicla una y otra vez, y se repite continuamente. Una vez que pasaron, que ya terminaron con esto, porque fue un fracaso, esto, digo, pues aquí luego pasó al Estado, y aquí se ve cómo dice que pagaban 327 reales y 15 maravedíes, 5,5 onzas de cera y una gallina. Lo pagaban al Estado. Esto es una sentencia curiosísima de Salas. Entonces, entre una de Blaneda que insulta a la otra, a una señora, y entonces la denuncia y van a Salas a juez de paz. Y dice que para ahorrarse gastos por interposición de personas de buen celo, conviene que el injuriado Antonio González cede a pagar las costas de alguacil un vaso de vino y un poco de pan para los testigos. Y así cierra el tema. Y esta es una carta de amor que no tiene desperdicio, es una preciosidad de carta que hay que leerla porque es una cosa que tiene una letra magnífica, unas faltas horrorosas, pero un contenido tremendo, fenomenal y maravilloso. Y ya dice, prenda de mi corazón, te reirás, hermano. O sea que es muy interesante, muy bonita la carta. Bueno, esto es lo que... El producto de esta carta fueron estos niños. Cómo construyó su familia. Esto es la migración, también tocó el tema de la migración. Como no, la gente que no quería ir a la guerra, había 4 guerras en marcha, porque no quería ir a los 16 años antes de que le llamaran a filas, pues se disparaba, y estos valientes, porque había que ser valientes para los 16 años, salir en un barco para las Américas, a quién sabe dónde, ahí fueron. Entonces estos hombres, atrevidos, osados, algunos pues se frustraron, otros vinieron cargados de dinero, y otros medio, con mi abuelo, algunas con ahorrillos, pero así, esta gente tuvo factores muy importantes, factores que impulsaron primero analizo por qué se marcharon, segundo, datos estadísticos, cuántos se marcharon más o menos, la repercusión sociocultural que tuvo, revolución estética de la arquitectura, y ahí tenemos a un vallecense, que es el representante de Valleza, que efectivamente lo más elocuente de las casas señoriales que tienen allí. Y la migración familiar, pues fue mi abuelo, entonces a él sí que sentimentalmente les hago pues yo creo que lo más emocionante del libro para mí es la parte dedicada a mis abuelos. Y aquí tenéis a este a los 11 años,
que o le falta traje, o le sobra traje, o le falta estatura, porque vaya bombacho, sí, vaya chaqueta ahí. El Shastre, que era si me acuerdo, me acuerdo, uno pequeñito, alguno de Cipriano Sastre, tomó la medida y tomó la medida, bueno, para que te dure por lo menos a 3 o 4 años más. Y tenemos la enciclopedia, la primera aquí está todo el saber, estas dos cosas. Y entonces, después de eso, pues, después de analizar todas estas cosas, pues hago esto que yo creo que es, mira, convencido de que las grandes virtudes están forjadas y tejidas en la maraña de los siglos, ocultas y escondidas en la magia de la aldea, para quien quiera poseerlas, creí oportuno rescatarlas en forma de cuento para mis nietos Isabel, Marta, Paula, Sofía, Carlos y Carolina. Aquí falta Isabel, de frente de la Alameda. Y estas son las virtudes que hago yo como un cuento. Después, todavía, si fueron generosos en guardar todo eso, todavía guardaron este libro. Un libro que es una preciosidad, que es 1752. Y mide, es reglas estadales para medir tierras. Pero es que mide hasta granos y pelos. La medida. Entonces, pues es una preciosidad de libro, que lo tengo como ahora un paño. Y bueno, y aquí termino con el árbol genealógico. Pues somos la 10ª generación y mis hijas la 11 y mis nietos la 12. Y entonces, aquí está el árbol genealógico, que me ha costado muchísimo trabajo, porque me he preocupado también de saber si se había muerto. Fui aquí al registro, y busqué, y entonces, bueno, he conseguido lo que pude, lo máximo. Y al final, pues, me siento muy satisfecho. Es un laborioso parto, larguísimo parto, pero que yo creo que ha sido este cuatrienio de mi vida después de jubilado fructífero, considero que me ha encantado. Y ahora, si otro reto que me espere, pues allá voy también. Así que nada más, muchas gracias.